Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy regresamos con la serie sobre el color. A través de los pigmentos y de los colores analizamos las cuestiones culturales, geopolíticas y toda la simbología que hay alrededor del arte y otras cuestiones muy interesantes, siempre partiendo de un color. Si es la primera vez que apareces por aquí, tienes una lista de reproducción con cada color a la cual le vamos añadiendo un nuevo capítulo hasta que terminemos todo. Hoy hablaremos sobre el verde, el color de la naturaleza, el color que mató a Napoleón y el color asociado simbólicamente a la esperanza. Hacia el final del vídeo dedicaremos una última parte al pigmento en un aspecto más químico-técnico destinado a aquella gente que practica las artes o que tiene un interés un poco más profundo. Y ahora sí, sin más dilación, empezamos con el color verde. Aunque actualmente entendemos al verde como una mezcla de azul y amarillo, hubo un tiempo en el cual se consideraba que era un color primario. En parte esto era debido a que antiguamente no se clasificaban los colores por sus características técnicas, sino por su simbología. Y como el verde siempre se ha asociado a la naturaleza, a las plantas, a ese color que tiene una simbología muy clara y una presencia constante en nuestra vida ancestral, pues entonces se asociaba a un color primario, aunque sea desde una parte más psicológica y no tan técnica o química. Prueba también de esta importancia es que a la hora de hablar de los colores, de ejecutar matices con el lenguaje, nunca matizamos el verde junto a otros colores, sino que el verde parece que posee una característica propia. Así como en el anterior vídeo hablábamos sobre el rosa y se entiende que es una mezcla de rojos, de blancos y parece que vaya por otra parte, el verde sí que da esa sensación de ser un color muy independiente. Y como veremos un poco más detalladamente hacia el final del vídeo en esa parte más técnica, el verde es muy variable a los cambios, es decir, cogemos un amarillo limón muy intenso y le añadimos una pizquita de azul y enseguida tenemos una tonalidad de verde que no tendría nada que ver con un verde más tirando hacia azulado, más transparente tipo el esmeralda. En la tradición pictórica europea, no olvidemos, siempre hago este matiz, pero por si acaso hay alguien nuevo, toda esta serie de comentarios suelen tener una perspectiva muy eurocéntrica, así que si hay alguien de otras partes del mundo que tiene información, la podéis añadir en comentarios. Como decía, en la parte más eurocéntrica europea de la pintura tradicional, el verde, en la perspectiva, simbolizaba el valor intermedio. Hemos visto cómo el azul se representaba en la lejanía y se empleaba gracias a los matices simbólicos que tenía como un horizonte de fondo, daba profundidad a la pintura. El verde queda en un matiz intermedio, así como el rojo lo situaríamos en la parte más cercana. Del mismo modo, hablando de una temperatura de color simbólica de nuevo, esto es muy importante asociarlo al contexto porque según los cambios culturales puede variar este significado, pero en nuestro contexto suele representarse como un intermedio también. Los tonos rojos nos acercan a una calidez, a una temperatura mucho más cálida. En cambio el frío lo representábamos con el azul y el verde vuelve a estar en medio. Simbolizaría una temperatura tirando hacia agradable, que es lo mismo que sucede en la vida real cuando lo asociamos a la primavera, por ejemplo, que siempre simboliza ese color donde tú no estás ni achicharrándote en mitad de un desierto con el sol ahí, ni tampoco en un paisaje helado donde la luz del cielo de los mares se refleja en la nieve y todo tiene un tono azulado. El verde, por lo tanto, es una zona de confort en cuanto a temperatura simbólica. Y aunque en la teoría del color el verde sea un color complementario del rojo, en la práctica vuelve a suceder lo mismo. Si quieres ejecutar un contraste muy alto, muy fuerte, puedes utilizar una placa de ultramar medio o claro con un rojo cadmio intenso y el efecto va a ser brutal. De hecho, en la pintura, en ciertas pinturas renacentistas se aplica esto de una forma muy bestia que genera unos contrastes muy modernos al mismo tiempo. En cambio el verde, aunque depende de qué tipo de verde, puede hacer algo similar, no es igual de potente. Así que de nuevo el simbolismo, la cultura, el contexto cambia la teoría. Y para quien le guste más los temas esotéricos y la astrología y todo esto, he encontrado que el verde esmeralda o la piedra esmeralda está asociada al equilibrio también, entonces esto tendría que ver con el signo astral Libra y por lo tanto a los Libras les tocaría ese color, el verde, ¿no? Que vuelve a simbolizar equilibrio. Y regresando a esa simbología mucho más asociada a lo natural, que nos parece muy lógica, muy obvia, aquí hay algo que es interesante y sería... Ya hablo de un contexto nuestro, ¿vale? Estamos todos, la mayoría de gente que estén escuchando esto, se han criado, viven en un contexto ya civilizado, industrial,
donde la naturaleza empieza a asemejarse más a algo externo, a lo cual se va a visitar o lo cual se idealiza porque vivimos en entornos mucho más grises. La producción de todos los objetos de consumo, todos los productos que consumimos también se asocia a plantas industriales esterilizadas, grises, de nuevo, metálicas. No contiene un color verde. Por lo tanto, el marketing o la industria cultural asociada a lo verde, a lo medioambiental, va a utilizar el verde como un color simbólico, de modo que a base de repeticiones y de idealizaciones de producciones artísticas en el fondo, aunque sea a través de la publicidad, se va a generar un imaginario donde todo lo verde está asociado a lo natural y por lo tanto bueno, salubre, de mejor calidad, como artesanal, positivo, todas estas cosas que ya te estarás imaginando. Pero en el fondo, si lo pensamos fríamente, alguien que hubiese nacido en un entorno de por sí natural o en una montaña o en un bosque o donde sea que el verde sea un color natural y no algo que importamos desde fuera porque todo nuestro entorno que hemos creado ya no tiene nada de verde, sería una estupidez asociar el verde a algo diferente a lo que ya es tu propio entorno. No sé si me explico. Es como si la ausencia o la aniquilación de esos entornos en los cuales nos habíamos desarrollado como especie de forma natural se convirtiesen ahora en un ideal romántico que hay que redescubrir, pero siempre a través de la imagen simbólica y no de la realidad. Por lo tanto, las personas que habiten estos contextos más urbanos o más industriales van a idealizar el verde como un lugar de destino donde hay una especie de fuente de la salud o de la sabiduría o del ideal del hogar del ser humano, aunque nunca va a alcanzarlo, sino que va hacia él o lo trata de traer de forma artística a través de la publicidad, del greenwashing, de decir que esto tiene una etiqueta orgánica, que los animales que se comen o las vacas, estas lecheras de donde sale toda la leche gris industrial de un lugar así, de una planta de fábrica, pues en la etiqueta hay un dibujo donde hay un pasto enorme verde ahí de Asturias con montañitas y de todo. Toda esta serie de cosas que no vale la pena extenderse porque creo que todos ya sabemos de qué va esto, estarían asociadas al color verde, sobre todo en la actualidad. Como si a través de este color recuperáramos un paraíso perdido de donde creemos que debemos habitar, aunque sepamos que nunca vamos a volver a él porque en el fondo no queremos dejar ese modo de vida que vivimos y no querríamos estar en el campo ordeñando vacas y toda esta serie de cosas, ¿no? Creo que se entiende bastante, pero bueno, esto sería otro debate. De hecho, bueno, ya por cerrar, porque es que es un tema muy goloso, la cosa se vuelve ya aquí a retorcer de una forma un poco diabólica, un poco a la manera de Baudrillard del símbolo hasta que llega ya al simulacro absoluto. Yo lo llamaría ya pasado de vueltas el meme, que serían organizaciones como Greenpeace, ¿no? Greenpeace, que ya tiene la propia palabra green, en inglés verde, que ya funcionan como macroestructuras cyberpunk corporaciones a través de la idea de salvar el verde, pero que en el fondo ya los intereses uno no sabe dónde acaban y aquello se convierte en una especie de una macroempresa multinacional que actúa como una especie de ONG, pero al mismo tiempo no, y utiliza mucho la palabra verde o esta simbología asociada al verde para, digamos, funcionar. No voy a meterme en más jardines, pero se entiende también. Y por cerrar esta parte de simbologías contemporáneas, en esta misma línea de comentarios que acabo de hacer, el verde, en política de circo, se asocia a las personas que buscan de nuevo una especie de progresión hacia salvar el planeta, ecologismo y toda esta serie de cuestiones, aunque luego en el fondo todo se articule bajo las mismas leyes de unos entornos o contextos urbanos bajo un mismo sistema y que, bueno, pues todo se convierte en una especie de contradicción, a veces en etiquetas que funcionan bajo los mismos signos, etcétera, ¿no? Entonces el típico partido verde va a estar asociado también a esta serie de cosas. Entonces el verde, como vemos, tiene una simbología mucho más importante de la que creemos. Porque además, esta serie de asociaciones en un contexto más político, si las pasamos, como hemos comentado hace un rato, al contexto más de la comida, por ejemplo, lo verde simboliza lo que crece, lo fértil, lo vital, se opone a lo que está marchito, a lo que es mortecino, a lo que es árido o está quemado, y tiene una simbología de nuevo salubre, de buena calidad en cuanto a la alimentación y la comida. De modo que, como una especie de conclusión en este apartado, el verde simbolizaría la vida vegetal, pero en su máximo esplendor, no en una parte decadente o marchita, sino que sería eso, un simbolismo mucho más primaveral o de fertilidad, de felicidad, de salud y todo esto que ya hemos repetido y que, bueno, las empresas se encargan de explotar tanto que no sé qué hago hablando de esto. Esta simbología queda muy clara en nuestro contexto, pero además también se asocia, quizá por algo similar o por partes diferentes, también al contexto oriental. Por ejemplo, en países como China,
el jade verde, una piedra que se considera preciosa allí, tiene muchísima importancia, pero muchísima. Esto lo habrás visto seguro en decoraciones típicas o artesanales o antiguas de ese contexto más chino u oriental, y también en joyería de esas mismas culturas, ¿no? Además creo que hubo una subasta hace unos años donde una joya de jade verde se pagó una millonada en Hong Kong. Y bueno, en general en China se utiliza mucho para decoración, tiene un simbolismo muy fuerte, creo que tiene algo también que ver con la semilla del dragón, que la asocian al color verde, y bueno, una serie de cuestiones que como no domino tanto, mejor lo voy a dejar por aquí, que tiene mucha importancia. Si alguien sabe más, lo añadís en comentarios. Y si seguíamos con esa idea de naturaleza, de frescor, el verde siempre lo vamos a tirar por esta parte fresca, ¿no? De lo que está recién cortado, lo que está húmedo pero bien, asociado a la verdura, a la alimentación, incluso a los aromas. Pero también depende del contexto donde situemos el color verde, puede cambiar su significado a algo totalmente opuesto. Imagínate una prenda de color que tiene moho verde, o que las paredes de tu cuarto por la humedad se han puesto de color verdoso cuando estaban pintadas de blanco. Esto nos va a dar mal rollo, y es que como todo color, depende de dónde esté situado, puede asociarse a la putrefacción, tal y como vimos con el amarillo, pero en el verde, como también está asociado al musgo, al moho, nos puede generar una sensación de eso, de putrefacción, de podredumbre, y es interesante también ver este tipo de contrastes. Tal y como hemos visto, el verde se asocia a lo fresco, a lo que está madurando pero todavía es joven, a lo que está creciendo, y esto no será diferente en la cultura popular de ciertos países de Europa, y en concreto se va a relacionar durante un tiempo al estado civil o al estado de las personas. Por ejemplo, decir que una relación está verde significa que todavía está por madurar. Esta analogía la utiliza Friedrich Schiller en un cuento de amor, que por cierto tenéis un vídeo súper interesante de Schiller y el romanticismo y el arte en las cartas sobre la educación estética a la humanidad en este mismo canal. Pues bien, esta simbología también se aplicaba a la pintura y, por ejemplo, en la boda campesina de Pieter Bruegel hay una novia que lleva un cuello verde claro. Muchas cofias o muchos detalles de vestidura en la antigüedad indicaban el estado civil de las personas retratadas, y el verde claro en ciertas mujeres indicaba que estaban solteras. De modo que ahora cuando miras un cuadro del siglo XVII, XVI, puedes fijarte, igual encuentras ahí quién está soltera, quién no. Y tirando mucho más atrás, en época romana, se cree que el color verde estaba asociado a Venus. Venus era la diosa de las huertas, de los jardines, y entre los griegos, Afrodita, la misma Venus, era la diosa de la belleza y del amor. Pero estas informaciones yo siempre las cojo con pinzas, luego también depende de qué lectura se hace o en otras cuestiones astrológicas que van derivando y se van asociando también, se va mezclando tanta información que a veces los colores pueden asociarse a muchos signos, a muchos dioses y deidades y se mezcla todo un poco, pero bueno, a quien le interese, ahí queda. En esta misma línea llegaríamos al famoso refrán de que el verde es esperanza, ¿no? La esperanza es de color verde, que es un cliché en muchas culturas y que bueno, en el fondo tiene esa asociación. No se sabe exactamente de dónde viene, pero tiene lógica que esa asociación venga dada por el concepto primaveral, ¿no? De un renacer, como el año o nuestro mundo en cada etapa se va rehaciendo y de alguna manera en esas etapas de las estaciones se simboliza una especie de nacimiento, de crecimiento, de decaimiento, de muerte y de vuelta a nacer, ¿no? Pues todo esto en los colores, como hemos visto hasta ahora, tendría cierto sentido. Y esto no acaba en nuestra cultura, y es que, por ejemplo, en el Islam se considera que es un color sagrado, ya que Mahoma llevaba un manto y un turbante de color verde, por lo tanto se interpreta que era su color favorito. Y también se cree que la bandera que el profeta llevó en la conquista de la Meca era de color verde y estaba bordada en oro. Y bueno, pues si ahora pensáis en la bandera de Arabia Saudí o en los estados de la Liga Árabe, tienen verde en sus banderas o directamente son de color verde con contrastes de otros colores. Y en algunos casos podemos ver un sable porque también simboliza la bandera que seguirían los fieles en la lucha contra los infieles en esta guerra religiosa o simbólica. Y debido a esta serie de asociaciones con el profeta, no es de extrañar que en muchos artefactos o elementos rituales o funerarios o reales hayan baldaquines o hayan elementos que tengan un color verde muy presente. Y por supuesto, siguiendo los mismos preceptos de esta religión, también se llegaría a un ideal de paraíso que hay que alcanzar, donde todo también tendría un color predominante verde. De todas formas, como siempre, no voy a parar de apostillar
que es importante analizar el contexto de cada cultura o civilización donde analicemos el color. Por lo tanto, estos siempre son comentarios genéricos, porque el verde se puede entender como una excepción o algo muy bello o extraordinario en países donde no sea tan habitual. Ahora acabamos de hablar donde predominaba la religión islámica, el verde no era el color más dominante. Entonces, la aparición de algo verde o entender que en mitad de un desierto te aparece un oasis es algo rico, excepcional. Ahora bien, si nos situamos más hacia el norte o en los lugares donde haya mucho bosque, antiguamente se podría haber asociado, y así ha sido, a ese color intenso a peligros. Peligros que se simbolizaban en demonios que eran de color verde. O incluso en la propia religión cristiana, en algunos momentos ha podido tener una connotación negativa debido a, ya no solo al machismo con Eva y toda esta serie de cuestiones, sino al color de la serpiente verde con la cual se ve tentado el ser humano. Y como Eva es quien cogía la manzana, el verde se asociaría a una simbología femenina en cierto momento y por lo tanto también a algo peligroso, al mal en el mundo o a quien profana la naturaleza. En cada apartado hemos recordado algún nombre propio que tiene que ver con el color. En este caso hay nombres como Flora, diosa romana de las flores y las plantas, o Silvia, que significa selva o bosque en latín, Linda, que tendría que ver con el nombre del árbol tilo, Yvonne, que es tejo en francés, Olivia, que viene del olivo, o el árbol del laurel, que derivaría en el nombre de Laura. Otro nombre típico francés sería Chloé, que es verde de mayo, y Esmeralda, que es esmeralda en español. Y asimismo, en versión masculina tendríamos las mismas derivaciones de Lorenzo, Lars, Florian, Oliver, Yves, Vito, Vitus, que vienen del alemán antiguo Wald, que significa, alto alemán, que es Vitu, Wald, significa bosque. Otra parte interesante, que a veces nos puede parecer un poco aburrida, porque lo es, pero es interesante para la gente que nos gusta el arte, porque ayuda a interpretar o leer cuadros que estamos acostumbrados a ver pero no a saber qué significan, ya que el arte, a medida que han ido pasando los siglos y los contextos, las religiones, va perdiendo el significado que tenía. Del mismo modo que alguien que escuche la Rosalía de aquí 50 años no va a entender la mitad de referencias que pueden haber o le van a quedar como un atraso generacional, así como nos sucede con canciones viejas que asociamos a abuelos. O más allá de todo esto, cuando vas a visitar, por ejemplo, un museo de pintura antigua, como puede ser el Prado, si no sabes un poco de religión, de las nociones de la Biblia, de jerarquías reales, incluso de jerarquías eclesiásticas, no te estás enterando de nada, estás viendo una representación muy superficial de lo que verdaderamente hay allí, ya que esas obras de arte no se hicieron para que tú, como turista o visitante o amante de las artes, fueses a degustarte y deleitarte de la estética, sino que a veces tenía una función simbólica o un mensaje, como si fuese un texto lingüístico muy claro, y estaban destinadas a que fuesen vistas por muy poca gente y en entornos muy concretos donde las personas que iban a estar alrededor de esa obra de arte sabían muy bien qué quería decir. Entonces, en esta lectura es interesante saber que, por ejemplo, en el año 1570, el Papa Pío V estableció cuáles eran los colores litúrgicos: el blanco, el rojo, el violeta y el verde. De estos colores saldrían las vestiduras de los sacerdotes, los elementos decorativos de las iglesias que vamos a visitar a día de hoy también, y en algunos casos se ha mantenido. Entre estos colores litúrgicos, el verde sería considerado el más modesto y el más elemental. Sería el color diario, el que cada día se puede utilizar cuando no se celebra ni se conmemora nada en particular. Sería una especie de punto neutro para que el resto de colores puedan destacar en momentos concretos. Y en pintura religiosa, en muchas ocasiones, para poder destacar otros colores que simbolizaban a Cristo, como hemos visto que era el rojo, o a la Virgen María, que se utilizaba el azul y el azul ultramar, tenéis toda la historia en aquel vídeo, lo que se hacía era utilizar el verde un poco de fondo para contrastar. En ocasiones también se utiliza como una simbología, hablo del color verde, del Espíritu Santo que se manifiesta sobre los apóstoles, y por eso en algunas pinturas podemos ver a obispos o a los apóstoles con algún gorrito o algún sombrero de color verde, que simbolizaría estos viajes que realizan los apóstoles para difundir el cristianismo. Pero bueno, esto lo dejo entre pinzas porque lo puedes ver a veces en una pintura de un contexto tal, luego cambia de color, o sea que siempre hay que cogerlo un poco con pinzas también. Y tras este pequeño viaje a través del crecimiento, de lo fértil, aunque hemos dejado algún detallito de podredumbre,
vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa para pasar al lado venenoso y a otras cuestiones. Espero que lo estés disfrutando como los otros vídeos, son vídeos que hago de forma un poco más relajada, son más sencillos que otros, pero que sé que a la gente le gustan mucho. Siempre hay tanta información que queda por el camino que te invito en este punto a comentar si tú tienes algo, ¿no?, que represente esta sección que acabamos de tratar antes de pasar a la siguiente. Pues bien, el verde, del mismo modo que lo hemos asociado también a la serpiente en el cristianismo, es también un símbolo de lo venenoso, del veneno. De hecho, en alemán hay etimologías de palabras, que no voy a pronunciar aquí, que tienen que ver con la palabra verde y que se refieren al veneno. El verde también puede ser asociado al veneno por una cuestión mucho más prosaica, como puede ser el hecho de dónde surgía el color en la antigüedad. Para crear el verde, antiguamente, aunque esta parte debería al final, es interesante comentarla aquí por la simbología que adquiere. Antiguamente, el verde se creaba a través del cobre. Las limaduras de cobre, de hecho, si piensas en el cobre, enseguida se oxida y sale un color verde. O puedes pensar en la malaquita, que es color verde debido a la oxidación del cobre. Pues bien, esas limaduras de cobre, para que se oxidaran y produjesen un pigmento de color verde intenso, que se llamaba cardenillo o verdete, lo que se hacía era mezclarlo con vinagre o tratarlo con vinagre. Esto es una de las reacciones químicas más esenciales en la química de los colores, porque siempre se utilizaba, antes de que existiera una química más moderna, el vinagre como medio de transformación del pigmento o de la materia base. Esto también sucedía con el albayalde, por ejemplo el blanco de plomo, en el cual las láminas de plomo se enterraban junto con vinagre o tratadas con vinagre para que sacara el pigmento blanco de plomo a la superficie. Una vez mezclada la limadura de cobre con el vinagre, se obtenía el cardenillo, y este color, al mezclarse con la cola, con el medio o el aceite, el aglutinante que quisieras, ¿no? El huevo, da igual, la pintura que hicieses tú en ese momento, era el color más utilizado por los pintores en aquella época. Se trata de un verde intenso que también puedes conocer como verde de cobre y que evidentemente es tóxico. Pues bien, aquí hay una anécdota a partir de esta creación del verde en la antigüedad, de esta fórmula tradicional, derivará la famosa anécdota en la cual Napoleón muere envenenado por la pintura de la pared. Bien, quería comentar esto porque me parece muy interesante saber de dónde viene realmente, y es que esta fórmula tradicional de crear el cardenillo, en 1814, la empresa Schweinfurt cogió esta receta tradicional, disolvió el cardenillo en arsénico y obtuvo uno de los verdes más intensos que se han creado jamás. En un origen se llamaría, por el nombre de la empresa, verde de Schweinfurt. Lo estoy diciendo fatal, pero bueno, ya me linchasteis en el vídeo sobre Wittgenstein, así que no juzguéis mi pobre alemán, mi pobre o nulo alemán. El verde de Schweinfurt acabaría derivando en otros nombres comerciales, como puede ser verde emperador, verde de París, que este fue muy popular, verde de Leipzig o verde suizo. Incluso en algunas ocasiones también se llegó a llamar verde esmeralda, y claro, al final yo creo que estos nombres también se utilizaban para disimular el proceso que se utilizaba, que yo creo que ya se sabía que era tóxico, pero bueno, las regulaciones de aquella época con pinzas también. Y es que el arsénico es uno de los venenos más potentes que tenemos en la humanidad, y el proceso de fabricación era evidentemente perjudicial, pero el mismo producto en sí, el pigmento, era muy tóxico, porque la sustancia se degrada con la humedad y el arsénico que contenía el pigmento, en esa mezcla del cardenillo con arsénico, se evaporaba de una manera que no era perceptible, no emitía un olor característico que digas, uy, aquí pasa algo, ¿no? Entonces este color se volvió extremadamente popular en los nuevos contextos burgueses. Si querías estar a la moda tenías que pintar el cuarto de tu niña o de tu niño de color verde de París, hasta tal punto que era el color favorito de Napoleón. Y es que en el exilio de Napoleón en Santa Elena, todas sus estancias estaban tapizadas de este verde. Y hace unas décadas, unos químicos franceses analizaron los restos mortales de Napoleón, que habían muerto en 1821 con 52 años, y averiguaron que había muerto debido a la absorción de su cuerpo del arsénico que contenían las paredes de sus estancias, ya que no había sido envenenado y su cuerpo, bueno, sus cabellos y sus uñas tenían un altísimo contenido de arsénico. Esto es debido también al clima de Santa Elena, que tiene mucha humedad y disolvía todos los tapices, los muebles y todo lo que Napoleón había pintado de este color. Utilizamos el ejemplo de Napoleón
como un símbolo social o cultural de lo que significaba este color. Pero imaginaros, si realmente le pasó esto a Napoleón, toda la peña que estaba en el Rovellet de l'Ou de Europa utilizando las modas y las corrientes que habían en esa época, pues le metían verde a todo. Entonces hubo muchísimas personas, muchísimas, que murieron de esta misma causa. Y era un color también utilizado en el arte, evidentemente. Entonces en la actualidad solo es utilizado por restauradores profesionales que tienen su permiso para conseguir ese color, de forma que en contextos muy apropiados, ¿no? de museología y todo esto se puede utilizar, pero a nivel popular, aunque tú veas esa denominación de verde de París o verde de Schweinfurt en alguna marca, no es de verdad, sino que es una imitación, evidentemente. A principios del siglo XX, creo que fue cuando se prohibió, bueno, en cuanto se dieron cuenta que eso no era bueno para la salud, lo prohibieron. Y siguiendo esta corriente donde profundizamos en el verde como un color un poco más oscuro, ya no tan luminoso, sería interesante, yo que soy un friki de los wargames, ¿no? Ya lo he dicho en otros vídeos y aquí tenéis algún vídeo friki de estos, todo el tema de la fantasía, los orcos y todas estas mierdas asociadas a la piel verde, tiene que ver con algo muy interesante, y es que no hay mamíferos con piel verde, al menos que yo ubique ahora en la cabeza, no hay mamíferos con piel verde o animales que nos parezcan más domésticos, sino que quienes tienen la piel verde suelen ser anfibios, reptiles, animales que siempre son más asociados a algo peligroso, ¿no? De ahí también la simbología del dragón y este tipo de asociaciones que hacen que alguien o algo que tiene la piel verde pueda ser considerado en nuestra cultura como algo monstruoso. Y toda esta asociación cultural que hemos visto en la fantasía, desde la fantasía nórdica que se ha ido derivando en la cultura de los juegos de rol, de los videojuegos, del propio Señor de los Anillos, toda esta serie de derivaciones que van llegando a la cultura popular moderna, han acabado en el ejemplo más como si trazases una línea que ascendente, el último eslabón sería los pieles verdes, pero no los de los orcos de Warhammer y estas mierdas, sino serían los pieles verdes marcianitos. Hay una parte de nuestra cultura, hay un momento en el cual se asocia el verde, en lugar del monstruo antiguo del bosque o fantasioso o reptiliano, se asociaría al monstruo espacial, que también, como no, va a ser de color piel verde o verde gris, como tú quieras, ¿no? Pero siempre asociado al verde. Y siguiendo esta línea, es curioso también que muchas veces asociamos los demonios o el diablo en la cultura más cristiana al color rojo, ¿no? Pero esto es muy actual. De hecho, si vemos representaciones típicas de la alquimia o otra serie de grabados o dibujos un poco más antiguos, veremos que hay una serie de demonios que tenían la cara en el trasero o que tienen cuerpo medio de serpiente, que estaban asociados al color verde, negro, pero sobre todo verdoso, y no tanto al color rojizo como hemos acabado derivando posteriormente, ¿no? Esto también es curioso. Y esto, llevado al tema de la perfumería, que sabéis que, bueno, quien no conozca el canal o mi obra, no para repetirlo siempre, esto no es un canal divulgativo, aunque mucha gente llega aquí pensando que sí, sino que tiene que ver con las investigaciones que yo hago para mi propia obra, y en este caso la serie de los colores es un trabajo que ya hice hace mucho tiempo, bueno, ha funcionado bastante y me sirve como un gancho para atraer a público para los otros vídeos, que es lo que me interesa que vea la gente. Entonces, actualmente me encuentro investigando el arte olfativo o a través del olfato como una forma artística que ha sido abandonada por la estética, y el método, bueno, las herramientas que utilizo para trabajar tienen que ver con la perfumería. Siempre asociamos también algo del olfato en esta serie de vídeos, y en el caso del verde, en los perfumes, es curioso porque se puede asociar al musgo de roble, a los fougères o perfumes de barbería clásicos masculinos, ¿no? Que siempre tendrán esa tonalidad verde, y de hecho el cliché contemporáneo sería el Viride de Orto Parisi, de Gualtieri, ¿no? Con ese color de colorante verde intenso de botella de licor de barbería, pero también se puede asociar a la envidia, a sentimientos más oscuros, como por ejemplo en el perfume que se llama Envy o Envy de Gucci, que significa envidia, y tenía un color como verde pálido. Ambos perfumes son diferentes, tienen significados muy diferentes, ¿no? Pero el color que utilizan sería similar. Y ya que hemos tocado un tema asociado a la cosmética o a la moda de forma indirecta, o más bien directa, podríamos hablar de las tinturas, de las prendas en la historia, que esto es un tema que siempre intento tocar y que me parece muy interesante porque tiene connotaciones mucho más amplias, como hemos visto en otros vídeos. El verde era un color difícil de fijar o de teñir antiguamente, y de hecho cuando se hacía con la aquilea, el brezo, el musgo, el helecho o el liquen, se trataba la lana con una lejía, primero para poder blanquear, ¿no? y que el color
se impregne mucho mejor o adquiera una tonalidad mayor en la prenda, y luego se trataba con estas plantas, una tintura hecha de alguna de este tipo de plantas de tonalidad verdosa, ¿no? Entonces, estos tintes en realidad eran baratos de producir y eran inocuos, pero los tonos que acaban dando eran más bien pálidos o parduzcos, un poco más tirando hacia una tonalidad natural, y eran muy efímeros. No aguantaban bien la incidencia de la luz, del lavado, y se acaban degradando enseguida. Debido a esta poca permanencia, el color verde popular en la ropa se acabó convirtiendo en un símbolo de infidelidad. Y esto se puede ver representado en algunas obras populares de cantares, de trovadores en Francia, por ejemplo, donde un caballero se lamenta de su amada, de que le ha sido infiel, diciendo: ha cambiado el azul por el color verde. Es decir, ¿no?, que me ha sido infiel. Sin embargo, para poder crear un verde en la ropa mucho más intenso, primero había que utilizar tinturas amarillas o amarillentas con el azafrán o la flor de cardo, que ya hemos visto en el color amarillo, y luego con un azul índigo o del glasto, que también lo hemos visto en el azul, se acaba obteniendo un color mucho más intenso y que nos va a recordar a qué cuadro. Dímelo antes de que lo ponga aquí. Efectivamente, es el color verde del matrimonio Arnold Philly de Jan van Eyck, hecho en 1434. La novia lleva el manto de un color verde muy luminoso, y esto simbolizaba que tenían mucha pasta, porque ese color verde intenso en la ropa significa que estaba forrado. Y por eso no es casual que se utilice como la prenda para posar ante ese cuadro, ya que igual que hacemos hoy en las fotos que nos tomamos para redes sociales o para esta serie de asuntos donde queremos presumir en algún evento o en una boda y nos fotografiamos mucho, siempre nos encargamos de llevar las mejores prendas posibles. Con la incorporación de esa prenda de color verde intenso, estaba dejando claro a todo el mundo, porque para eso se pintaban esta serie de cuadros, la pintura no era lo mismo que hoy, tenía un mensaje muy claro que tenía que comunicar, era decir: hey, que yo estoy forrado y tú no, miserable. Tengo un cuadro con mis Guccis y mis Versaces puestas. Bien, aunque el cuadro esté petado de simbología, solo con ver ese color verde ya te queda claro. Y esto no solo se aplica al matrimonio Arnold Philly, sino que, bueno, lo he puesto porque es el más evidente, el más claro, sino que lo vamos a ver posteriormente en la pintura que va a derivar de la pintura religiosa a la pintura burguesa. Los burgueses van a dejar claro a través de la simbología de las cosas que van poniendo en sus lienzos de encargo qué estatus tiene, ¿no? Y en este caso, el verde en las vestiduras va a ser bastante común. De hecho, la Mona Lisa va vestida de verde, ¿no? O sea, ahora no me acuerdo, madre mía. Total, que a partir de este momento vamos a asociar el verde intenso, a una simbología muy burguesa, especialmente en el norte, centro de Europa, en países como Reino Unido va a ser bastante típico. Evidentemente, pues cuando digo los países, en su contexto antiguo también, ¿no?, aunque no se llamaran igual. De hecho, esta asociación no es un poco baladí, sino que también el propio Goethe, que tiene quien, pues también lo hemos mencionado bastante, debido a entre sus miles de cosas que tocó, pues tocó la teoría de los colores también, y allí lo llamaba el color útil, el color de lo bello, de lo noble, de los comerciantes, de los artesanos, como si se tratase de un color pragmático de la gente que se dedica, pues eso, a lo que sería posteriormente, o en aquel momento, la burguesía. Y no olvidemos que esto, pues a día de hoy nos puede parecer un poco ya más difuso, más perdido, esta serie de asociaciones con la ropa, con los tejidos, pero hubo un momento en el cual habían códigos de vestimenta muy claros. Luego, con la Revolución Francesa, esto pues se quita y entramos en otra etapa del mundo en la cual ya no tiene tanta importancia, o sí, pero no de una forma tan protocolaria. Y esto es interesante para la gente que le gusta el arte, de nuevo, para poder leer pinturas, porque ahí sí que tenía aún mucha más importancia. Y hay un quiebre después donde esa simbología se va difuminando. Además, lo he comentado en varios vídeos, toda esta serie de cuestiones culturales que no permanecen, como puede ser el olfato, los perfumes, el tejido, la moda, son asuntos que filosóficamente abandonamos porque únicamente estudiamos a nivel histórico y filosófico lo que permanece, los objetos de hierro, de piedra, los documentos escritos por los poderosos que dejan allí todo aquello, que evidentemente a nivel materialista pues es lo que hay para trabajar, pero si le damos una vuelta más en tiempos actuales es interesante observar esa historia silenciosa, ¿no?, de las personas que no participan directamente en la historia pero que están ahí y que tienen que ver con todos nosotros, los tejidos hechos por alguien, toda esta serie de saberes populares que van emergiendo, tienen sustancia. Incluso lo efímero, aunque no exista, tiene una sustancia que se puede analizar y estudiar, y no todo tiene que ver con lo que permanece y queda enterrado, ¿no?, con el hierro, el metal, la piedra.
Bueno, esto lo trata muy bien Laura Tripaldi en su libro Mentes Paralelas, ¿era? Bueno, no importa, lo he comentado en otros vídeos, que me voy de tema. Y bueno, siguiendo con el tema del verde, que me había olvidado comentarlo, hay una época en la cual, como hemos visto, el verde se asocia a la burguesía también por lo difícil que es de fijar un verde intenso, hablo, ¿eh? Los verdes pálidos ya hemos visto que ese parduzco sí que era un poco más de a pie de calle, por eso cuando se conseguía un verde tan intenso se asociaba al lujo. Como siempre, en la revolución química que sucede en el siglo XIX, en concreto en 1863, Eugen Lucius produce un colorante verde intenso. Debido al proceso lo llamará verde aldehído, y esto no tiene que ver con perfumes, aunque en el fondo a nivel químico sí, pero bueno, el verde aldehído será muy popular porque es la primera vez que se sintetiza un color verde intenso y se puede producir para la ropa. Aquí habrán intereses comerciales, como sucede a día de hoy cuando alguien patenta algo. Solo se permitía utilizar en Lyon, si no me equivoco, para un tipo de seda, que estaba también en medio Eugenia, la esposa de Napoleón III, bueno, una serie de salseos que tienen que ver con esto, pero que no es tan interesante. El problema de estos verdes, como siempre, es que la mayoría que se iban inventando estos tintes en esta revolución química, la gente no miraba mucho la salud y eran muy tóxicos. Y todo se reducía de nuevo de hecho había un color que se llama verde de almendras. Creo que sí, que había en esa época un tinte que era verde de almendras. El olor del arsénico es el de las almendras amargas. Si alguna vez te ha tocado una almendra, te estabas comiendo esas almendras y te toca una amarga, ¿sabes? El sabor ese intenso de almendra amargas, que no sé cómo ponerle otra palabra. Pues bien, eso tenía que ver también con el veneno, y al final pues lo mismo que sucedió en la historia de Napoleón con el verde de París, pues tenía que ver también aquí en esta serie de tintes que se iban creando. De hecho, esa tonalidad aromática también existe en la vainilla y en otras resinas o en otras maderas que a veces podemos encontrar en la perfumería. Y esto también tendría que ver con el proceso químico en el cual se crea el aroma de la vainillina, de la vainilla. Bueno, esto es otro tema. Esto no deja de ser interesante, el tema de la química, de los tintes, de la toxicidad, porque también se asocia a las modas o al querer participar de las corrientes de moda de cada momento. Y de nuevo, el verde siempre ha sido un color muy popular, muy ansiado. En esta época, incluso el propio Goethe insiste en que es el color más elegido para pintar las paredes, por esa asociación a lo tranquilizante. Tiene una frase que dice: no se quiere más y no se puede más. Por eso, para las habitaciones en las que tiempo se está, el color verde es el más elegido para las paredes. Esto no solo tiene que ver con el contexto de Goethe, sino que de Goethe, joder, ¿lo estoy diciendo bien o no? Sino también con Plinio. Plinio decía que el verde alegra la vista sin cansarla. Y es conocido que el emperador Nerón, famosito en el mundo entero también, contemplaba una y otra vez los espectáculos circenses en los que los prisioneros eran devorados por leones, y tanto hombres como leones aparecían cubiertos de sangre a través de una esmeralda plana y pulida. De hecho, esta asociación simbólica del verde con la tranquilidad que hemos ido viendo a lo largo del vídeo del podcast de hoy, le molestará bastante a Kandinsky, el principal teórico del color y del arte abstracto en nuestro contexto. No le gustaba el verde. Y no le gustaba porque le generaba o le asociaba a un estado neutro de tranquilidad en el cual parece que nada puede suceder, y él buscaba también muchas veces eventos, ¿no? A través de lo abstracto buscaba que se moviese en el cuadro o las composiciones cromáticas tuviesen dinamismo, y el verde le parecía que no se iba hacia ningún lugar, que no acompañaba ni alegría, ni tristeza, ni pasión, sino que estaba siempre ahí como en medio, como neutro. Es decir, que podía volverse aburrido. Yo aquí estoy bastante de acuerdo con Kandinsky. De hecho, es uno de los colores que menos he utilizado en mi obra, aunque me gusta y siempre he intentado practicarlo, y ahora me acaba de venir a la cabeza, esto no me hagáis caso, ¿vale? Pero creo que había un análisis de las subastas en los últimos años, o en los últimos 30, 40 años, algo así, una encuesta de este tipo, en la cual el verde creo que es el verde predominante en una obra es el color que menos se vende en una subasta. Si alguien me lo puede corroborar o decirme que me lo estoy inventando, me lo decís, pero me suena un montón. Y de hecho, ahora párate a pensar, ¿conoces alguna? O sea, el verde no es un color muy popular, en el arte más contemporáneo. De hecho, diría que es de los colores menos populares. Aquí podríamos tirar del hilo y analizar aquí, hacer un poco de teoría ficción de Bar Manolo con cervecita en la mano, pero también puede ser que esté asociado, o al menos yo lo he pensado muchas veces así cuando he pintado, digo, se asocia mucho a los paisajes antiguos, a colores muy asociados a
corrientes que no tienen que ver tanto con nuestro contexto, y la publicidad sí que lo ha utilizado y lo ha explotado un montón por el mensaje que hemos dicho al principio, pero parece que las artes lo hayan dejado abandonado, ¿no? Pero bueno, esto aquí ya me iría por las ramas, así que seguimos. Bueno, de hecho seguimos, pero en el fondo creo que voy a pasar ya porque más o menos intento que duren casi una hora este tipo de vídeos, no quiero alargarlos más. No por nada en especial, porque no son los vídeos que... De hecho, el que estaba preparando hoy, y que he estado leyendo bastante sobre el tema esta semana, es el vídeo sobre la filosofía del romanticismo, que me lo dejé a medias en la serie que hice sobre el romanticismo y el arte para conducir hacia una relectura del romanticismo en época actual, ya que los contextos donde emergen el romanticismo cultural, artístico y literario tienen mucho que ver con el contexto nuestro, con diferencias, y era un análisis estético muy interesante, ¿no? Entonces me faltó la base de la filosofía para poder dirigirlo hacia la parte más contemporánea, y ahora lo estaba terminando, ¿no? También he estado esta semana terminando el perfume que va a salir ahora pronto, que es el Bloody Mire. Es un perfume de rosas, de geranio, de madera de oud, de cipriol, de vainilla, de pachuli, y es una combinación brutal con una parte muy moderna y luego muy tradicional, con manzana también, que es muy diferente al típico rosa oud. Y bueno, le he metido muchísimas horas a esa fórmula, estoy súper orgulloso. Pues bien, dicho esto, la pequeña cuña publicitaria aquí, me podéis seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta, siempre dejo los links aquí abajo en la descripción, o en mi página web, que también dejo aquí abajo el link, podéis encontrar toda esta serie de muestras o cosas sobre el arte olfativo que estoy desarrollando, y también tenéis esto en formato podcast en cualquier plataforma, Spotify, iVoox, Apple, creo que se sube a todas. Y como siempre, invito a la gente que aparezca aquí como nueva audiencia a visitar y a explorar el canal, de modo que no te dejes guiar por lo último que te recomienda la propia plataforma o el algoritmo, sino que bucees aquí en el archivo, la arqueología digital, que hay vídeos súper interesantes, se van conectando todos, y estos de verdad son los menos interesantes. Aunque parezca que no, lo más interesante del canal está en el fondo, si vas rascando. Pues bien, dicha la despedida típica que suelo dejar al final, vamos a pasar a la parte química, ¿no? Al análisis en profundidad de los colores de los pigmentos y a las características técnicas de los verdes más populares en la pintura. Siempre hay más, pero yo os cojo una pequeña selección de cada tipo de verde, de uno más amarillento, uno transparente, tipos de colores, y los analizamos un poco. Muchas gracias a quien se haya quedado hasta aquí, e invito a toda la gente a que siga el vídeo. En realidad es súper interesante, pero entiendo que hay gente que pues quizá no le mola tanto ese tema o lo ve un poco más aburrido, y por eso hago una despedida anticipada. Y ahora sí, vamos con la química de los pigmentos. Hoy, el verde. Vale, pues empezamos con un típico verde que sería el verde esmeralda, cuya composición química sería el acetoarseniato de cobre. Es el más brillante de todos los verdes, muy difícil de imitar, y es el verde, efectivamente, del cual hemos hablado anteriormente. Es el verde de Schweinfurt. Yo he dicho que tenía varias denominaciones. Es que a veces se ha encontrado como verde esmeralda, otras como verde de París. Yo lo conozco más como verde de París, pero sí que es verdad que el esmeralda también. Pero es que lo que pasa es que el verde esmeralda, luego, en épocas más modernas, cuando se han hecho imitaciones de esta tonalidad, ha acabado en otro color. Por eso a mí me cuesta a veces cuadrarlo en una denominación que sea la más exacta. Pero bueno. Hablamos de este color también porque ya en esta parte más técnica era un color muy brillante y muy apreciado, muy potente, pero en el fondo no era un buen pigmento, porque no era resistente a la luz. Y encima era venenoso. Y por si fuera poco, con los malos pigmentos, cuando decimos que un pigmento es malo, es porque aparte de estas características, como resistencia a la luz o resistencia a otros agentes químicos, cuando se mezclaba con otros pigmentos que contuviesen una molécula de tal o de cual, se acababa oxidando muy rápidamente. Y no pasa con una combinación concreta, sino que le pasaba con muchas, por eso no es un buen pigmento. Y también fue muy popular, que esto me lo quería guardar para aquí, la historia de los pigmentos a mí siempre me ha parecido fascinante. En realidad, cuando hablábamos del verde de París, es porque también se vendía bajo ese nombre como un insecticida. Y también era muy popular, y en la actualidad conserva ese nombre algunos pigmentos de nombre de marca, de colores, con el viridian. De hecho, el viridian creo que es como se vendía en Estados Unidos. El verde esmeralda, se confundían los nombres, ahora no me acuerdo bien de esta anécdota, pero creo que era así, que cada país le iba poniendo un nombre comercial. Y bueno, también se le llegó a llamar verde de Chile. Este era un nombre bastante popular, porque fue descubierto por Chile, la combinación que hemos comentado anteriormente, con el arseniato de cobre.
Y también se le podía llamar, creo que lo he dicho, ¿no? Verde suizo, ¿no? Bueno, no sé, es que tenía tantos nombres que de verdad que es espantoso la historia de este color para poder trazarlo bien. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de él. Un verde muy típico que podemos ver a día de hoy, que se utiliza bastante, es el verde de ftalocianina. Sería ftalocianina de cobre clorada y se trataría de una fase del verde que deriva del azul de ftalo. El azul de ftalo, lo hemos hablado anteriormente, es un color muy típico actualmente porque es barato de producir e imita el azul de Prusia, ¿no? Tendrá unas tonalidades similares. Suele ser transparente, semitransparente y con cualidades muy interesantes, sobre todo a la hora de tratar como una degradación de color que adquiere tonalidades marinas, verdosas sobre el fondo blanco, pero que si se combina con otros pigmentos blanquecinos o con un blanco, adquieren tonalidades muy diversas y va adquiriendo una opacidad distinta según cómo lo trabajes, no es muy versátil. Y de hecho en muchas ocasiones cuando te vendan a nivel baratillo un verde esmeralda, un verde de este viridian, tal, va a ser un derivado o a partir del verde de ftalocianina. En definitiva, es como que tiene un poder de tinción muy intenso, ¿no? Si lo pones con diluyente, si lo trabajas así, también lo vas a encontrar como verde ftalo. Más nombres puede tener, si me ocurre alguno. Bueno, si no, en general lo vas a encontrar así. Por norma general, creo que es el pigmento verde número 7. Bueno, en inglés, pigment green sería el número 7. Y puede ser considerado tóxico. A ver, si lo trabajas en polvo, sí, normalmente los pigmentos que comercializan a nivel popular no son tóxicos, pero sí que hay algunos que al manipularlos en estado que no tiene un medio que lo sustente, sino que está en polvo puro, puede ser tóxico por contener restos de algún carcinógeno. Esta información siempre la dejo porque entiendo que hay gente que puede sentir curiosidad por los colores y manipularlos o hacerlos en casa, ¿no? Y esto sí que siempre hay que mirar muy bien antes de trabajar los colores en estado puro con qué estás trabajando, porque puede ser chungo. Y por supuesto aquí sobra decir que lo de fumar, beber café mientras vas pintando con la mano sucia y todo esto, pues no, es una estupidez y ha muerto mucha gente debido a esto en el mundo del arte y no hace falta que muera más gente por chupar pinceles y esta serie de cosas, ¿no? Sobre todo si pintas miniaturas o acuarela o cosas así, esto es muy típico, ¿eh? Y este color, bastante popular, a veces se mezclan los pigmentos y derivan otros nombres comerciales, por eso hablo de este puro. ¿He dicho la fórmula o no? Ftalocianina de cobre, que puede tener 15 o 16 átomos en la molécula de clorina y normalmente tiene 15. El secado estaría a la mitad, no es ni muy rápido, sería un secado medio, diría yo, más tirando hacia lento. Y se obtiene una capa dura y bastante flexible cuando lo trabajas puro. Ya una vez lo mezclas, cambias la fórmula del color, no lo olvides. Este sería un color bastante popular en la actualidad, bueno, un pigmento. Y ahora hay otro friki, el verde Hooker, que no es muy conocido, pero que a mí me gusta. Sería una mezcla de un azul de Prusia y gutagamba, y tendría una tonalidad entre amarillenta, azulada, con un tono que a veces tira hacia el tono de la oliva madura. No es muy permanente, pero actualmente se hace una especie de sucedáneo, evidentemente, y que lo hacen con azul ftalo y amarillo de cadmio, y la verdad es que es muy interesante. ¿Qué marca lo comercializaba? Yo se lo compro al Holland. Está bastante chulo, porque es un verde un poco diferente, aunque ya digo, es bastante específico, verde de Hooker. Este es pigmento verde número... Hostia, no me acuerdo, tío. El siguiente, el pigmento verde número 8. Quería mencionar este porque como siempre hago una pequeña selección así diferente, aunque no sea el más típico, si quieres un verde más diferente al típico verde vivo porque el verde de ftalo te lo puedes llevar a tonalidades con un amarillo de cadmio muy intensas, ¿no? Mucho más arribistas. Esto es un verde mucho más apagado, ¿no? Quizás más raro de encontrar. Y a nivel histórico un color muy interesante, especialmente si eres fan de Van Gogh, es el verde de cromo, que antiguamente era una mezcla de azul de Prusia y amarillo de cromo. El cromo, tanto el amarillo de cromo como el verde de cromo son colores base o fundamentales a nivel histórico para comprender la obra de Van Gogh, sobre todo por cómo interactúan con otros, cómo se oxidan, lo poco estables y las cosas raras que han hecho estos pigmentos a medida que ha ido pasando el tiempo, porque son la explicación a muchos tonos de Van Gogh. Como se trata de una mezcla, o se trataba de una mezcla en su momento original, no es de extrañar que hubiesen muchas variedades según el fabricante, porque hay muchas tonalidades a la hora de mezclar, ¿no? Y bueno, el tema es que... Hostia, se me ha colado una mosca.
Se me ha colado un señor Moscardón. Bueno, pues haremos el vídeo con él de fondo. Señor Moscardón. Me está molestando un poco, ¿eh? Pero bueno, es que quiero cerrar el vídeo, que estoy terminando. Vale. Estaba contando que el verde de cromo reúne las cualidades más negativas del azul de Prusia original y las negativas del amarillo de cromo. Entonces, un invento de mierda en el fondo. Por eso también Van Gogh siempre le pedía al hermanito que le pasara lo más último que salía, y ahí se gastaban la pasta, aunque luego venden el cuento de que era pobre y tal. Bueno, ya a día de hoy ya lo han desmitificado bastante. Pero bueno, no es una pintura permanente y por eso se lo oxidaban y daba colores diferentes que la gente entiende como los colores que utilizaba Van Gogh, y en realidad no. Él pintaba pensando que estaba utilizando un color X, y el tiempo ha hecho que se degrade y se convierte en ese tono que ahora vemos en algunos lienzos. Pero ese no era la intención del artista. Evidentemente era tóxico. Esto, pues, verde de cromo ya huele a toxicidad. Y también se podía conocer como óxido de cromo. Y la fórmula es óxido de cromo calcinado. Es un pigmento que era muy pesado, muy pesado, no tenía un poder de tinción muy alta, y precisamente esta cualidad, que podríamos considerar negativa, era por lo cual los pintores del siglo XIX lo apreciaban tanto. No duró mucho a nivel comercial, pero se apreciaba porque tenía un agradable matiz o una especie de sutileza que este tipo de cosas en la gente que se dedica a asuntos más frikis, como los perfumes, sucede. Cuanto más metido estás en algo, las cosas más raras o que menos parecen obvias en un primer momento suelen ser las más interesantes. Entonces dirías, el color verde más intenso es el más bonito. Para alguien que ya está cansado de trabajar con el color, quizá tener cualidades tan distintas al típico color verde, en este caso, ¿no?, con el verde de cromo, sería lo más interesante. De esta misma serie del cromo, pues si mezclabas con otro azul, podían salir otras nomenclaturas, como el verde de Brunswick, que se hacía con un azul de Brunswick precisamente, y bueno, con un azul de cromo más reducido, un amarillo de cromo más reducido. Bueno, da igual, estos que tienen muchas nomenclaturas ya muy raras. Yo qué sé, es que hay 100.000 colores para decir. A ver, uno más que tenga contexto histórico. Quizá la tierra verde, ¿no?, que se utilizaba también como una especie de grisalla en la pintura medieval o renacentista. Era típico que para realzar las cualidades de las pieles, como se entendía por capas, se hacía una especie de capa primero verdosa, que de hecho con la oxidación y con la degradación de los pigmentos muchas veces vamos a ver en cuadros antiguos o en frescos donde vemos la cara de alguien de color verde enfermizo, chungo ahí, como grisáceo. Eso es porque ha caído la capa que estaba por encima, que es la tonalidad más carnosa, y ha quedado la técnica de la grisalla, ¿no? Se podía hacer con tierras verdes, con tierra de Bohemia, que también se llamaba, o tierra tostada, una mezcla de hierro y manganeso, pero que en realidad pues es una especie de arcilla con aluminio, magnesio, silicatos ferrosos, secado muy lento, por eso también, y una capa muy blanda. Cuando le añadías capas encima se acababa como agrietando y sucediendo cosas, y en general, por ser una especie de arcilla y de fácil acceso, ha sido muy popular en regiones como pues eso, la península de Italia. Los pintores lo han utilizado durante muchísimo tiempo en frescos, en temples, y bueno, es que os lo he comentado, era la base en muchas ocasiones para la primera capa de pintura, porque también se entendía que absorbía muy bien otro tipo de colores y por lo tanto, como una especie de laca preparatoria en el método tradicional, era muy popular. Pues bien, yo creo que ya bastante de esto, podríamos decir muchísimos más. Si escoge tu favorito. Si me he olvidado algo en todo esto, quieres aportar información, insisto, en comentarios lo puedes añadir, y así lo ve todo el mundo y yo también aprendo. Como ya he hecho la despedida en la sección anterior, no digo nada más. Podéis estar atentos a los siguientes vídeos del canal, que ya he dicho, van a ser muy interesantes. Tienen que ver tanto con el romanticismo y la filosofía de ese momento, que te ayudará a entender muy bien el contexto en el que estamos y la noción estética que suele manejar todo el mundo aún actualmente. Y además le voy a dedicar no solo a la filosofía general del romanticismo, sino un vídeo concreto a Hegel, por supuesto, aunque y a Schopenhauer también, aunque no tengan que ver. Si nos ponemos aquí, la gente que se ponga culo duro va a decir, no es romanticismo exactamente, pero yo creo que tiene una base fundamental y es crucial, ¿no?, para la estética contemporánea. Y después también, seguidamente, mi intención es subir el vídeo sobre el perfume o el miasma de Alain Corbin, ese mítico libro sobre el olfato, de los mejores que se han escrito en el siglo XX al respecto y de los pocos.
Y bueno, no digo más porque luego me salto en la agenda que siempre pongo, así que no pasa nada. Eso también haremos algún directo, así que podéis estar pendientes. Y si queréis estar en los directos, recomiendo mucho activar la notificación esta del canal, porque si no, muchas veces no avisa a nadie y al final la gente luego dice, hostia, no está o no me ha avisado el YouTube, tal. Es que si no le das, el YouTube pasa, o sea... Bueno, muchas gracias si has llegado hasta aquí, hasta esta parte del vídeo. Házmelo saber también si has llegado hasta el final del todo, que siempre me interesa saber cuánta gente llega hasta esta parte. Y nada, espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos en el siguiente vídeo y por favor dejad de pedir el rojo. El rojo va a llegar, pero dejad de pedirlo porque es que todo el mundo pide el rojo. No, todavía no, hay que esperar.